Hermanos, el título del mensaje es Un reino sin límites y no estoy seguro exactamente si fue el primer viaje que salí al exterior. No he hecho muchos, pero recuerdo, no estoy seguro, que yo de la emoción que tenía, tomé mi boleto. Yo no sabía mucho el tema de las sillas, entonces miré y me hice en una parte del avión bastante exclusiva. Yo vi unas anchas sillas ejecutivas, vi muy confortable eso allí. Parece que también tenían meseros, personas dedicadas allí. Sin embargo, estaba acomodando mi equipaje arriba y comencé a sentir unas miradas extrañas. No sé si fue por mi juventud, por mi atuendo, pero ellos con la mirada me decían: tú no perteneces a esta sección del avión. Cuando ya me estaba tratando de acomodar, creo que alguien pidió auxilio y llamaron, obviamente, una de las azafatas para corregir ese error. Sin embargo, qué sorpresa, me sentí bastante avergonzado cuando ella me explicó, me dijo: este no es tu silla está allá al fondo, en el último. No estoy seguro si era al pie del baño. Entonces tomé mis cosas y me fui a mi silla más estrecha. Y quedé un poco perplejo porque no correspondía allí. Y así es este mundo, hermanos, discriminando. Este caso era válido, pero creo que muchos de nosotros nos sentimos que no encajamos a veces en los lugares. Parece que hay personas de élite que no pertenecemos allí. No solo por las miradas, sino que nosotros nos sentimos excluidos de ciertos lugares, porque no pertenecemos allí. En este caso íbamos en el mismo avión, al mismo destino, pero me sentí en el lugar equivocado. Sin embargo, mi mensaje en esta mañana, hermanos, es que nosotros sí somos aceptados en el pueblo de Dios por medio de Cristo, porque su reino no tiene límites ni fronteras. Todos somos bienvenidos al reino de Dios. Somos aceptados en el pueblo de Dios por medio de Cristo, porque su reino no tiene límites ni hace acepción alguna de personas. Y para entender el texto, vamos a dividirlo en 3 secciones. La primera, los versículos 26 al 29, aquellos que son aceptados en primer lugar necesitan ser hallados. Los versículos 26 al 29. En segundo lugar, necesitan ser ayudados. Versículos 30 al 35. Y en tercer lugar, necesitan ser aceptados. Versículos 36 al 40. Entonces, en primer lugar, aquellos que son bienvenidos al reino de Dios necesitan ser hallados. Y regresando al texto de la palabra de Dios, vemos cómo no sabemos lo que sucedió. Lo que sí es cierto es que un ángel le dijo a Felipe: ve,
rápidamente, levántate al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Para entender un poco lo que está pasando allí, es que se está dando cumplimiento literalmente a las palabras del Señor Jesucristo que leíamos en Hechos capítulo 1, 8, donde el reino de Dios comenzaría en Jerusalén, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Felipe acaba de predicar el evangelio en Samaria. Él ha tenido el respaldo de Dios con milagros y señales, y le ha predicado a un hombre o a un mago. Este hombre, al ver a los apóstoles que vinieron de Jerusalén, Pedro y Juan, él quiere comprar ese poder. Les ofrece dinero, inclusive este mago se bautiza. Pero en realidad este hombre parece ser que nunca se arrepintió. Porque él creía que podía comprar el reino de Dios y el poder de Dios. Y ahora, después de haber estado en las multitudes, Felipe, ahora está enviado a un camino desierto. Él realmente no sabe qué se va a encontrar en ese camino. Es un camino por la costa de Jerusalén que conduce a Gaza. Es un camino desierto. Algunos autores parece ser que hablan de la antigua ciudad que fue construida muchos años atrás. Es una ciudad desierta, es decir, no era el camino habitual de los mercaderes, sino que era un camino desierto especial. Este hombre, un eunuco que nos da unas características, porque Felipe llegó hasta allí. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. El texto describe, Felipe no sabe lo que se va a encontrar, él simplemente obedeció y encuentra un carruaje allí, quizás llevaba algunos siervos alrededor, bastante vistoso, y él se encuentra este hombre, un hombre extranjero que viene de Jerusalén. Él viene de adorar, tiene recursos porque tenía para pagar el libro de Isaías, que era un rollo para leer personal. Él tenía recursos para llegar en peregrinación desde Etiopía, en la palabra, no es la Etiopía actual, sino que es lo que hoy es Sudán, al sur de Egipto. Desde ese lugar, a unos 300 kilómetros de distancia, él financió su peregrinaje a Jerusalén porque había escuchado de Yahweh, el rey, el único Dios verdadero, rey de los judíos, y él quería adorar. Sin embargo, tenía ciertas dificultades porque en primer lugar era extranjero, era gentil, era de una nación africana y no hacía parte del pueblo de Dios. No sabemos, no nos dice la Escritura, si él pudo entrar al templo. Lo que sí es muy probable es que no pudo. ¿Por qué? Porque él era eunuco. Eran personas dedicadas a ciertas labores. Lucas, el autor de Hechos, nos dice que este hombre era encargado de los tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Era un oficial, alto oficial de Candace, reina de los etíopes. Ella, en realidad Candace no es el nombre de la reina, sino el título de ella. Su hijo era el rey, pero el hijo era considerado tan especial que él no se ocupaba de esas labores de administrar el reino, se lo daba a su mamá. Y este eunuco servía a ella. Era como lo que hoy conocemos, un ministro de Hacienda, de todos los tesoros. Y por eso es probable que él se sintiera restringido para adorar. Él todavía está, dicen algunos autores, que como está leyendo Isaías, es probable que ya haya leído Isaías 56 antes de leer. Ya había leído Isaías 53, pero es probable que haya releído Isaías
inclusive el capítulo 56, donde los extranjeros y los eunucos eran bienvenidos. Y él se preguntaba entonces, ¿cómo será eso? ¿Cómo será que mi condición puede ser de aceptación en el pueblo de Dios? Y por eso necesitaba a Felipe. Dios conocía su corazón, conocía lo que estaba pasando por su alma, conocía la manera en que él se sentía distante. Ya iba de regreso, pero él regresaba sin gozo. Como lo vamos a leer más adelante, solo hasta que escuchó las buenas nuevas de salvación, tuvo gozo en su corazón. Fue así que Felipe obedeció. El Espíritu Santo dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Ese carruaje necesitaba, o al menos quien iba en ese carruaje necesitaba escuchar a Felipe. Dios se interesa individualmente por nosotros. Había un solo hombre dispuesto a escuchar la palabra. Felipe obedeció. Muchos a veces pensamos que solo las multitudes son aquellas a quienes Dios nos ha llamado. O pensamos que podemos perder el tiempo si le dedicamos tiempo a una sola persona. O pensamos quizás que no es suficiente, que si hay un grupo quizás vamos a hacer un trabajo. Pero una sola persona fue importante para Dios. Una sola persona, extranjera y eunuco, le interesaba a Dios. Como Él se interesó por nosotros. Él nos envió su palabra a nosotros. Vino a nuestras vidas el evangelio de salvación. Él está interesado por cada uno de nosotros individualmente. Y también quiere que nosotros nos ocupemos de las personas individualmente. Que podamos orar, que podamos interceder a Dios, que podamos obedecerlo para compartirles el evangelio. No debemos tener prejuicios al compartir el evangelio. No importa el aspecto que tengan las personas, necesitan a Cristo. No importa su trasfondo cultural, no importa su trasfondo económico. A veces pensamos que quienes tienen mucho dinero no necesitan a Cristo porque aparentemente tienen toda su vida arreglada económicamente, pero muchos de ellos claman por perdón y salvación. No podemos subestimar a ninguno. Y por eso este texto nos demuestra que la voluntad de Dios es reunir a su pueblo, es atraer a su pueblo, es ir por todos aquellos que andan en caminos desiertos y necesitan la palabra de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. No solamente necesitan ser alcanzados, ser hallados, sino que también aquellos que Dios acoge en su reino necesitan ser ayudados. Él leía al profeta Isaías y Felipe le hace una pregunta muy importante. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Porque él lo escuchó leer en voz alta. En esa época se leía en voz alta la palabra de Dios. Parece que el carruaje iba a un ritmo que Felipe podía ir con él y alcanzó a escuchar. Parece que Felipe tenía la palabra de Dios en su corazón porque inmediatamente escuchó. No fue a su iPhone a buscar una aplicación de la Biblia, sino que fue directamente a su corazón. Estaba familiarizado con ese pasaje. Isaías capítulo 53, versículos 7 al 8. Y aquí está citado por Lucas lo que él estaba leyendo. Y lo que encontramos allí en la actitud de este hombre
ante la pregunta de Felipe, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y demuestra la humildad, la necesidad de comprender la palabra de Dios. Invitó a Felipe a subir a su limusina. Y estaba leyendo el pasaje de Isaías en la versión, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, que es la que cita Lucas aquí. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación porque su vida es quitada de la tierra? Parece ser que había varias interpretaciones de ese pasaje. Algunos creían que se trataba del mismo profeta Isaías. Otros, de manera más amplia, pensaban que se trataba de Israel. Pero Felipe le da la correcta interpretación. No es el profeta, es una persona que ha sido, como oveja fue llevada al matadero, es decir, alguien que encontró la muerte en su misión, que fue sumisa al morir, que no abrió su boca al morir, que no abrió su boca cuando era humillado. Y el eunuco quiere saber quién es él, quién muere sin abrir su boca, quién muere sin defenderse, quién muere humillado, quién va como un cordero sin tener culpa porque no se le hizo justicia, quién muere siendo justo. No, dice, en su humillación no se le hizo justicia y él quiere saber quién es. Y por eso Felipe le explica. Felipe dice que la palabra de Dios, que desde esa escritura comenzó a guiarlo al evangelio de Jesús. Es probable que este hombre haya escuchado de algunos que habían crucificado hacía poco. Algunos piensan que él viajó desde su lugar de origen para la fiesta de Pentecostés. Pero todavía estaba en el ambiente la muerte de un inocente, Cristo Jesús. Todavía se hablaba de él. Todavía en el templo se hablaba de Jesús, que fue crucificado. Y por eso Felipe lo guió desde esa escritura, aclarándole que Jesucristo es aquel, que Jesús es el que murió injustamente, que Él no tenía culpa, que Él sufrió por el pueblo culpable. Felipe le explicó que Él es el siervo sufriente, es Jesús. Él no abrió su boca, que Él fue voluntariamente asumir la muerte por el pueblo pecador, el justo por los injustos. Jesús es el siervo sufriente. Jesucristo es aquel que murió por los pecadores. Jesucristo aceptó desde el cielo la deshonra por nosotros. Él abrió la puerta a aquellos que no eran aceptados. Él, con su muerte, permitió que los extranjeros, los eunucos, los indignos, los pecadores, todos aquellos que no merecían la justicia, recibieran la gracia de Dios, fueran acogidos en el reino de Dios, porque el reino de Dios no tiene límites ni fronteras, porque Jesucristo ha abierto el camino para que podamos disfrutar de Él para siempre, porque no hay clases sociales para Cristo, porque no hay niveles culturales para Cristo, no hay niveles intelectuales, no hay barreras para el reino de Dios. Todos son bienvenidos al reino, sin distinción alguna en su pueblo.
en su iglesia. No es suficiente tener una Biblia para ser salvo. El eunuco tenía la palabra de Dios. No es suficiente leer la Biblia para ser salvos. Hay intelectuales que la leen por cultura general, de Génesis a Apocalipsis. No eres salvo por saber cosas de Jesús. Se requiere conocer a Jesucristo, confiar en Él como la única fuente de salvación. Necesitamos aceptar que Él pagó la deuda por nuestros pecados. Es necesario reconocer, como hizo este hombre, que su vida fue aceptada por medio de Cristo, que Él podía unirse al pueblo de Dios por medio de Cristo. Confiar en que Él es el Hijo de Dios. Confiar en su palabra, porque Él vino a rescatarnos del pecado y de la muerte. Es necesario confiar en Él y estar dispuesto a morir por Él. La religiosidad no salva. Ser disciplinado en tu conducta no nos salva. Ser moralmente correcto no produce salvación hasta que entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Cristo. Hasta que entendemos que Él es el Hijo de Dios que fue profetizado y que vino hace 2000 años para rescatar, para pagar nuestras deudas, para ser el sustituto perfecto, para confiar en Él para siempre, porque pagó nuestra deuda que teníamos con el Padre Celestial, y la ira de Dios fue abolida para siempre y Él recibió el castigo, porque por su paz nosotros recibimos la paz de Dios. Él abolió la separación que teníamos por nuestro pecado delante del Padre Celestial, y ahora somos bienvenidos para ser aceptados, acogidos en su reino. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿entiendes que Cristo vino a morir por tus pecados? ¿Realmente lo entiendes? ¿Entiendes que el Hijo de Dios tuvo que ser traspasado en el madero por tu pecado? ¿Entiendes que eras deudor del Padre Celestial? ¿Entiendes quién es Jesucristo realmente? Porque si lo entiendes, todo aquel que entiende quién es Jesucristo jamás será el mismo. Aquellos que comprenden que el Hijo de Dios murió en la cruz, goza de vida eterna. Empieza un deseo por Dios. Hay un anhelo por Dios. Hay un anhelo por la palabra de Dios. Hay un anhelo por la iglesia de Dios. Hay amor por mis hermanos. Hay amor por los redimidos. Hay amor por su pueblo. Hay un gozo inconmensurable al entender que nuestras deudas fueron saldadas para siempre. Hay un gozo indescriptible al comprender que nuestra esperanza no está en esta tierra, que aún en medio de las aflicciones, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, en medio de la tribulación, puedo confiar en Jesucristo para siempre. Todo aquel que entiende eso es transformado. Como este hombre. Tercer punto, versículos 36 al 40. No solamente aquellos que son acogidos en el reino de Dios necesitan ser hallados, necesitan ser guiados, sino que también necesitan ser aceptados. Vemos en el versículo
36, cómo es que llegaron a un lugar y este hombre que se sentía indigno, es probable que Felipe le haya hablado del bautismo ya. Él entendía que el bautismo era la entrada a la iglesia, la acogida. Él vio agua y hace una pregunta. Hay allí agua, dice él, este hombre. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Será que mi raza me impide? ¿Será que mi condición de eunuco me impide? ¿Será que mi condición de extranjero me impide? Sin embargo, Felipe lo acepta. El versículo 37 está en sus Biblias, está en mi Biblia, lo leíamos hace un momento. Sin embargo, no está en los manuscritos más antiguos. Parece ser que fue incorporado en el siglo VIII, ese versículo 37. Usted debe tener una nota en su Biblia acerca de ello. Por lo tanto, aunque lo que dice el versículo 37 es verdad, Felipe no le hizo esa pregunta. Dice, si usted cree con todo su corazón, puede. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Esto es verdad, probablemente, pero no está en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, la actitud de Felipe de bajar con él al agua, esa actitud es la de aceptación. Fue aceptado porque demostró su lealtad a Cristo. A través del bautismo aceptamos que pertenecemos a Cristo. Y la iglesia acoge la fe de aquellos que han recibido el Evangelio y que responden en obediencia a la palabra de Dios. Como iglesia fuimos testigos hoy de bautismos y tiene un símbolo el bautismo. ¿Cómo es que representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que son levantados a una vida nueva? Y este hombre comprendió. Y la respuesta es que, versículo 38, mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Todo aquel que es aceptado en el reino de Dios, hay un mandato y es estar gozoso. El gozo del Señor es un mandato. Gozaos en el Señor, dice el apóstol Pablo. El gozo, la tristeza ya queda atrás. Y si algo o alguien te ha arrebatado el gozo de tu alma, este es el momento de pedir al Señor que te llene de gozo. Porque Él te ha perdonado. Él ha saldado la deuda de tu pecado para siempre. Felipe fue arrebatado, sin embargo, nada le quitó el gozo a este hombre. Felipe fue llevado 35 kilómetros a Azoto, una ciudad costera, y más adelante él siguió, dice la palabra, que siguió predicando por todas esas ciudades hasta llegar a Cesarea, donde se estableció. Es probable que él se estableció en Cesarea porque era una ciudad estratégica para anunciar a Cristo y estuvo allí 20 años, parece ser. Tuvo 4 hijas profetisas, como su padre. En octubre de 1857, Hudson Taylor, un misionero que fue enviado por Dios a la China, empezó a ministrar en Ningbo, China,
es un puerto. Y condujo a Cristo al señor Yi. Fue el primero que se convirtió a Cristo en China, gracias a su tarea misionera. El hombre estaba muy alegre y él inmediatamente conoció a Cristo, quiso hablarle a otros en ese primer amor, en ese deseo de compartir esas buenas nuevas a otros. Pero le preguntó el señor Yi a Hudson Taylor: ¿cuánto tiempo han tenido en Inglaterra las buenas nuevas ustedes? Taylor le dijo, Hudson Taylor reconoció que en Inglaterra habían conocido el Evangelio muchos siglos antes. El señor Yi le dijo: mi padre murió buscando la verdad. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué se ha demorado tanto tiempo en hablarme de las buenas nuevas? Mi padre lo hubiera escuchado. ¿Por qué se tardó tanto en anunciarme a Cristo? Y Taylor no tuvo respuesta a esta penetrante pregunta del señor Yi. ¿Cuánto tiempo has conocido el Evangelio? ¿Qué te impide anunciar el Evangelio de Cristo a otros, a tus amigos, a tus conocidos, a tu familia? Aunque sea uno. No dejemos de compartir las buenas nuevas de salvación, acercándonos a aquellos que van por el camino desierto. Ayudémosles, ayudándoles mejor a encontrarse con Cristo y dándoles, guiándolos en amor y aceptándolos como parte de su pueblo. Porque el reino de Dios no tiene límites.